la primera vez que están aquí, este ciclo está bajo la estructura o el andamiaje de un curso del sistema educativo de la Iglesia, que es el Evangelio Restaurado y las Religiones del Mundo, con autorización de quien es el hermano Esteban Reset, quien es el gerente del área de los 4 países de Sudamérica Sur. Él nos autorizó ya 4 años atrás, nos autorizó a poder utilizar esta estructura, pero no es 100%, sino que es un híbrido. Es algo que nuestro querido instructor ha hecho también para esta cursada, algunas modificaciones que ustedes van a poder disfrutar, que no tenían las otras 2 ediciones del curso. Y yo voy a pedirle, para empezar ya con una oración, yo voy a pedirle a nuestra querida Zoraida, Zoraida, ¿no es cierto? ¿Lo pronuncié bien, hermana? De Uruguay, que nos pueda ofrecer Zoraida, con D. Zoraida, con D. Entonces, voy a pedirle a usted, hermana, si es tan amable, si nos podría ofrecer la primera oración, por favor. Muy bien, con permiso. Padre Celestial, nos inclinamos ante ti, muy agradecidos por reunirnos en esta oportunidad para agrandar nuestros conocimientos, para tener también la inspiración de tu Espíritu, la guía de los maestros, y para aprender aquellas cosas que tú necesitas de nosotros para nuestro desarrollo en este mundo y también en la iglesia. Entender el propósito de este curso y usarlo de la manera que tú deseas. Y rogamos estas cosas deseando que tú quedes con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Zoraida. Yo quiero mencionar que Zoraida es de Uruguay porque los hermanos del área, quienes trabajan en lo que es comunicación del área, el hermano Alfredo Salas, el hermano también Ricardo Spencer, que es un elder, 70 de área de aquí de Sudamérica Sur, que también nos pidió junto con Alfredo si podíamos invitar y extender a nuestros hermanos de los otros países, ya que nosotros estábamos por dictar el curso este año. Y entonces Zoraida y Rosario, hasta ahora son los que hemos identificado, son de Uruguay y nos están acompañando en esta cursada este año 2023. Bueno, yo sobre el curso no voy a decir mucho más porque ustedes tienen un instructor y el instructor se llama Jorge Desclesen. Y Jorge nació el 13 de febrero de 1858, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y conoció la iglesia en 1972 para después bautizarse en abril de 1977 en Buenos Aires. Jorge sirvió como militar en su juventud y navegó en el histórico crucero Ara General Belgrano, que todos ya sabemos lo que sucedió con este crucero. Fue misionero en la misión Argentina-Córdoba en 1979 y de retorno con un relevo honorable, en 1983 se casó con Adriana Mabel Salomón. Él vivió en Rawson, Chubut, fue presidente de Rama, consejero de distrito, consejero de estaca, entre muchos otros llamamientos, y allí nacieron Melisa, Ivana y Martín. Luego se mudó a Comodoro Rivadavia, donde trabajó para el sistema educativo de la iglesia. Y allí nacieron Ariela, Carolina, fue presidente del distrito por 3 años y luego, seguramente cuando se organiza la estaca, funge como presidente de estaca por 5 años. Luego lo trasladan a Ciudad de Córdoba, desde donde hoy nos está transmitiendo desde la capital cordobesa, donde nació su 6ª hija, que es Abril, que creo que está todavía en la misión, ¿no es cierto, Jorge? No, ya regresó. Ya regresó hace poco, sí. La última misionera. Jorge sirvió también una misión durante 2 años y luego sirvió en Córdoba, yo lo había mencionado, pero también Sí. sirvió como presidente de misión por la misión Bahía Blanca, Buenos Aires.
Luego retornó a Córdoba y sirvió como presidente de misión en Córdoba por 8 años, y en el 2009 fue llamado junto con su esposa, bueno, eso fue en el 2012, que fuiste presidente de misión, en el 2009 Sí. fuiste presidente 2000, de Estado. claro, 2009 a 2012 fui presidente de misión. Exactamente, de los 3 años de 2009 a 2012. Luego regresó aquí a la ciudad de Córdoba, donde trabajó como coordinador del sistema educativo de la Iglesia y también como director multiestaca en asuntos públicos, que es el llamamiento en que funge actualmente, y es un gran director, y también es un obrero del Templo de Córdoba. Yo siempre digo que Jorge se jubiló ahora en febrero del sistema educativo, pero no se jubiló de educar para la Iglesia. Y esto se lo agradecemos mucho porque es nuestro instructor de esta noche, y yo le doy el tiempo a mi querido amigo Jorge. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Sí, todos esos años hemos servido con mi esposa, ¿no es cierto?, en todos los lugares, y algunas cosas hemos aprendido. Y probablemente algunas de esas cosas se irán destilando durante las clases. O sea, el curso que vamos a dar ahora, como dijo Guillermo, se dio en 2 oportunidades anteriormente, pero los tiempos son diferentes, aun cuando algunos alumnos sean los mismos, el Señor tiene como cosas nuevas para decirnos, como bien dijo también Guillermo, ¿no? Muy bien en la oración de Zoraida, lo que ella pidió, ¿no? De que podamos tener una comprensión del propósito del curso que estamos haciendo. Voy a compartir pantalla para ayudarme. Tiene razón, Guillermo, me jubilé hace poco. Yo empecé a trabajar en la iglesia en el 1 de marzo de 1984. Y el 1 de marzo de este año fue mi primer día de jubilado. Todavía no cobré. Vamos a ver qué pasa. Sorpresa. Pero estoy contento de poder cumplir con esta asignación que me dio Guillermo de compartir esta clase. Como él bien dijo, es una clase que se da a los jóvenes del instituto. La clase, el curso original tiene 28 clases y muchas veces se da en instituto de A2, que se puede dar en instituto de A2 porque no es el propósito que ellos sean expertos en las religiones, sino que tengan un acercamiento a las religiones que hay en el mundo, y entonces podemos resumir. Pero este es un grupo un poco que sí tiene interés en conocer más particularmente las religiones del mundo, y entonces es difícil hablar de 2 religiones en 1 hora, y sin que nos queden cosas para aprender, sin que nos vayamos con hambre, digamos, de la clase. Entonces, yo hice un calendario eligiendo algunas de las clases. Les voy a compartir acá. Ya lo había compartido, pero lo voy a compartir ahora de nuevo. Acá están las 14 clases. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, estoy bien. Sí. Muy bien. La primera clase, que es la libertad religiosa, tiene mucha relación con la segunda, y hoy voy a hacer una introducción en realidad. Una introducción al curso y a los propósitos, como decía Zoraida, de este curso. O por lo menos el propósito que yo siento que me ha inspirado el Señor para desarrollar durante estas 14 clases. Y ojalá logremos, ¿verdad? Entonces, un poco de la libertad religiosa y la tolerancia religiosa vamos a hablar la semana que viene. Son temas importantísimos eso. Yo les acerqué a todos los que tenía el correo electrónico, y si todavía no lo vieron, revisen el correo que pusieron al inscribirse, un documento. Sí. Casi todas las lecciones tienen 2 documentos. El curso el manual del maestro es muy simple, no hay un manual que dice, como los manuales que estamos acostumbrados, ahora diga esto, después aquello, sino que están los discursos y un poco el propósito de la lección,
Y el maestro tiene que estudiar y usar la guía del espíritu, como habrán hecho mis compañeros anteriores, para saber qué hablar, cómo conducir la lección. Entonces, uno de los discursos yo les voy a dar para que ustedes lean y el otro le voy a usar yo para la lección. Pero cuando termine la clase les voy a enviar el otro discurso. Por lo menos el discurso que mando primero es el que es de lectura obligatoria. Entre comillas, ¿verdad? Acá no nadie estamos obligados, somos todos grandes. Pero si queremos cursar bien y sacar todo provecho al curso, es bueno leer el discurso, aun cuando lo hayan leído ya. No son discursos que están disponibles para todo el mundo. Entonces, el que no ha hecho el curso y no lo tiene, bueno, está recibiendo un discurso muy, muy interesante para aprender. Son esos discursos que requieren una lectura un poco prudente, comprensiva, digamos, ¿verdad? No es que para todos nos va a resultar fácil la lectura. No se contenten con la primera impresión, sino que son discursos que cuando más meditemos en lo que estamos leyendo, y si sentimos impresiones de ir a buscar alguna palabra en algún lugar o investigar algo más, una palabra que no conocemos, bueno, dejen que esa puerta se abra porque es el camino que el Señor siempre recorre para darnos más conocimiento. El Espíritu nos va dando una impresión y bueno, uno tiene la llave, ¿no? De si quiere seguir la impresión o no. Y bueno, pero cuando la seguimos ya me he dado cuenta que disfrutamos más y todo lo que hacemos deja de ser una carga, digamos, porque tiene un beneficio personal, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, este tiempo que he gastado, qué importante. Quieren volver, digamos. Entonces esos son consejos que yo les doy. Ahí en el cuadrito hay algunas lecciones que se marcan con un verde más oscurito. Ahí vamos a tener invitados especiales. No tenemos todas las clases de invitados especiales porque todos no necesitan maestros. Y porque por otro lado, tampoco es que nosotros queremos tener solo la versión de la persona que vive la religión. Sí nos interesa escuchar lo que ellos piensan, la visión que tienen del mundo. Vamos a sacar provecho de los que sí vamos a tener, pero una buena parte de este curso es ver qué es lo que el Señor piensa de estas religiones, qué es lo que piensan los profetas y qué es lo que piensa la iglesia, ¿verdad? Y cómo nos sirve en nuestro trabajo en asuntos en comunicación. Entonces necesitamos hablar ese tema, que no lo vamos a hablar cuando está el invitado. Entonces, la lectura, ahora acá les voy a poner los requisitos del curso, que están ahí abajo, ven, dice los requisitos del curso. 75% asistencia a clase. Ese es un requisito que tienen las clases de instituto normalmente, ¿verdad? Si ustedes no pueden asistir a una clase, yo me comprometo a subir a mi sitio de internet la grabación. Entonces ustedes pueden ver la grabación y contestar algún cuestionario y le podemos dar por participado en la clase, ¿verdad? Porque siempre que no sea la regla hacerlo de esa manera, lo ideal es estar presente, porque hay cosas que el estar presente en la clase recibimos que quizás no sea tan fácil recibirlas después viendo el video nada más. Por otro lado, uno soporta bastante bien una clase de estas de 1 hora, pero es más difícil verse un video de 1 hora. Esto ya está comprobado científicamente. Si no, haríamos mensajitos en WhatsApp de 1 hora y todos estaríamos felices. Pero si duran 3 minutos ya no nos gusta. Bueno, entonces es muy probable que lo más apropiado sería participar. Pero si no están, por alguna razón, porque todos tenemos una vida dinámica y compromiso, entonces ustedes pueden recurrir a los videos que van a estar guardados. Yo les voy a dar toda esa información. Después está la lectura del alumno. Del discurso que les mando para leer previamente, espero que lean todos. El otro discurso es para su
es un premio por haber leído el primero. Entonces, es para saber más. Entonces, pero sí espero que puedan leer. Vamos a estar mandando por mail toda la semana, por mail, el discurso. Si alguno no puede recibirlo por mail, me avisa y entonces yo se lo mando por WhatsApp o como sea. Nada más que el mail me es más fácil porque tengo ya la lista y los mando. Va a ir el discurso en PDF con algunas 2 o 3 preguntas, pero no son preguntas, son preguntas para que yo pueda saber que ustedes leyeron el discurso. No es que sea desconfiado, sino que es la práctica del maestro, digamos. Somos los maestros. Queremos averiguar que han podido leer el discurso. Entonces serán algunas preguntas, ¿no?, sobre lo que se dice en el discurso. Y después sería deseable, no digo yo que es un requisito sí o sí, pero tener como un ensayo final. Puse la palabra ensayo, no sé si es la más adecuada, pero que me escriban algún comentario de su experiencia durante la clase. Es mucho más fácil hacer el ensayo si ustedes todos los días que escriben cosas, impresiones que han tenido. Tienen el discurso y tienen la clase y tienen lo que el espíritu les indica, las ideas que le vinieron a la mente, y entonces ustedes las pueden escribir y después me pueden mandar un resumen de esas cosas que escribieron. Y también quisiera que ustedes hagan una especie de retroalimentación de si tuviéramos otro curso, ¿qué más les gustaría que ocurra? ¿Verdad? Porque entonces podemos ir mejorando. El nuevo instructor podría tener una fuente de una oportunidad de enriquecer su curso con los comentarios de ustedes. Y después ese mismo discurso que ustedes escriban le va a quedar para ustedes como un recuerdo de su participación, también como un recuerdo de la inspiración que recibieron, que uno siempre se va a acordar de todo, piensa, ¿no? Hasta que se olvida y entonces lamenta después. Entonces, eso me ha pasado muchas veces, me pasa tantas veces, y yo, ¿por qué no anoté, no? Y no anoté porque yo pensé que me iba a acordar. Era tan bueno que digo, no me puedo olvidar esto. Y sí, te olvidas. Entonces, siempre es lindo tener esos recuerdos. Yo que soy más grande ahora, antes no le daba tanta importancia quizás, pero ahora que me he crecido, los recuerdos son valiosos. Son casi lo único que uno tiene que es poderoso para la vida, ¿no? Entonces eso, ¿no? Después arriba tenemos un formato de presentación con invitado. Un formato que quizás varíe de acuerdo a la experiencia. Entonces los invitados van a tener 30 minutos para hacer una ponencia. Eso puede variar, o sea, es una idea, ¿no? 30, porque va a durar un poco más cuando es con invitados que 1 hora. O 1 hora y cuarto que puedo dar acá, esa va a durar un poco más. Tienen que ustedes saber para que puedan estar, ¿no? O preparados. Y bueno, preveo que esta semana voy a tener que dedicar un poco más de tiempo. Entonces, pero si pudiéramos lograrlo, 30 minutos el invitado se va a hacer una ponencia. Seguramente yo con ellos voy a como negociar ese tipo de ponencia que van a hacer, de acuerdo al espíritu de cómo venga la clase. Después vamos a tomar 10 minutos para yo hablar con el invitado un poco. Y después tendríamos 20 minutos para preguntas de ustedes. Puede ser que las preguntas sean respondidas porque ustedes las pusieron ahí en el chat, o puede ser que las hagamos directamente. Hacer las preguntas en el chat nos da la oportunidad de como elegir algunas preguntas que puedan ser más llamativas. Lo veremos en el momento, ¿verdad? De acuerdo al invitado. A veces hay invitados que no quieren una conversación así directa. Prefieren contestar las preguntas y quizás charlar conmigo. Y otros no tienen problema. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de los deseos del invitado. Pues yo quería tener 30 minutos de análisis. Hablando con Guillermo, y él tiene razón, por ahí es difícil instrumentar eso, porque le tenemos que decir al tipo, bueno, váyase, hermano,
y para que nosotros charlemos, y va a quedar medio sospechando que le vamos a sacar el cuero. Entonces, quizás lo más probable, lo que hagamos es tener los 30 minutos antes. O sea, a las 8 nos juntamos, vemos lo que el discurso, analizamos un poco el discurso de la semana sobre esa religión, y él entraría 8:30. Y de ahí tenemos la hora dedicada al invitado. Porque para mí también es muy importante analizar esa semana lo que dice el discurso, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos un invitado, tampoco vamos a pretender que el invitado nos describa toda su religión, con todos sus ritos, todo, en una hora o menos. No lo va a poder lograr, ni nosotros lo vamos a poder. Vamos a tener 20.000 preguntas. Si llegamos hasta los 80, no tendríamos oportunidad de hacer todos preguntas, y menos de tener todos respuestas. Entonces, lo más probable es que tengamos que ver algunos aspectos de la vida de esa religión. Hay cosas que a mí me interesan mucho. Yo me acuerdo acá el padre Torres, que es un padre católico que ahora está de obispo en Rafaela, creo. Era obispo auxiliar acá. Algunos lo conocen. Cuando yo lo iba a visitar, a mí me encantaba preguntarle cosas más personales, ¿no? O sea, ¿qué lo motivó a hacerse sacerdote? ¿Cómo es la vida de un sacerdote? Hay momentos en que se siente solo. ¿Quiénes son su compañía? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Esos son temas muy interesantes para saber de ellos. Y quizás se nos den esas oportunidades de saber. Porque nosotros como directores de asuntos públicos, después podemos capacitarnos un poco más viendo videos sobre la religión, viendo, hay videos extraordinarios en internet que muestran los ritos y debemos aprenderlos, ¿verdad? Pero también es bueno conocer las personas porque tratamos con personas cuando nos juntamos con ellos. Muy bien. Entonces, por eso tenemos esos minutos previos para analizar nosotros la visión de la iglesia de esa religión. Como este tema del propósito es un tema muy importante, acá el curso... Sí, Guillermo. Ahí Pablo Daniel Moreno te pregunta en el chat, ¿cuál es el propósito de este curso? ¿Lo querés responder vos para que él pueda resolver esta duda y seguir entendiendo lo que estás explicando, Jorge? Claro, ahora acá yo justamente tengo esa slide que dice el propósito del curso. Qué barbaridad, ¿no? ¿Alguien lo puede leer? Yo lo puedo leer. Bueno. Nora habla. Léelo. Las religiones del mundo. El objetivo de este curso es ayudar a los alumnos a aumentar su comprensión y convicciones de las características singulares y la misión divinamente establecida de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al mismo tiempo que ampliar su conocimiento y su respeto por otras tradiciones y organizaciones religiosas. Muy bien. Yo voy a seguir hablando un poco del propósito. Ustedes tienen esa... Yo les voy a pasar después estos slides, ¿verdad? Tienen derecho de autor, digamos, son para ustedes nomás. Pero se los voy a pasar para que repasen. Pero bueno, un poco el propósito está declarado ahí, y yo lo voy ahora a explicar con algunas cosas. Un poco también el propósito, Guillermo y hermano, de esa primera lección es justamente aclarar ese tema, ¿no? Pero acá como que en el manual está diciendo que vamos a estudiar las otras religiones, pero también es para aumentar nuestra comprensión y convicción de nuestra propia espacio en el mundo, ¿no es cierto? Y cómo nosotros, cómo el Señor, por ejemplo, una pregunta que podríamos hacernos, ¿por qué el Señor permitió? ¿Vieron la pregunta que hacen, no? ¿Por qué hay tantas iglesias? Bueno, y el Señor lo aprueba todo eso, a eso o no. ¿El Señor está de acuerdo con estas religiones o no? ¿Él intervino? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Porque si eso pasó,
tiene mucho que ver con nuestra historia también, ¿verdad? Para explicarlo, yo quería mostrarle este otro slide. No sé si alguien reconoce esta imagen, y esa es la imagen de un volcán, ¿verdad? El volcán Tambora. ¿Alguien sabe de dónde la saqué? Este El es libro el, Santos, el comienzo del libro Santos lo menciona la Sí. historia. Muy bien, en el libro de Santos número 1. Así comienza ese libro, relatando lo que sucedió con este volcán. ¿Sí? Este volcán, en el año 1815 estalló el volcán y provocó un cataclismo impresionante, ¿no? Fue tan impresionante el efecto de este volcán, y yo lo estuve estudiando. ¿Por qué? Porque cuando yo leí el libro, me llamó la atención que empezara así. ¿De qué tiene que ver el volcán? Pensé. Y como soy medio inquieto, me fui a Wikipedia, anduve por todos lados viendo las cosas que verdaderamente sucedieron. Fue impactante en el mundo, ese evento. Y fíjese que se impactó tanto que ahí en el manual, en el libro Santos, está este comentario. Necesito otro voluntario o voluntaria para leer este párrafo. ¿Querés que lea, Jorge? Bueno, por favor, sí. Pedir con fe. En todas partes la gente buscaba una explicación para el sufrimiento y las muertes que el insólito clima había causado. Las plegarias y los cánticos de hombres santos resonaban en los templos hindúes de la India. Los poetas chinos intentaban darle sentido al dolor y las pérdidas. En Francia y Gran Bretaña sus habitantes caían de rodillas temiendo que les hubiesen sobrevivido las terribles calamidades predichas en la Biblia. En Norteamérica, los ministros religiosos predicaban que Dios estaba castigando a los cristianos desobedientes y elevaban advertencias para avivar los sentimientos religiosos. En esas regiones la gente acudía en masa a las iglesias y a las reuniones de resurgimiento religioso, ansiosa por saber cómo podían salvarse de la destrucción inminente. Claro, muchas personas empezaron a pensar que, bueno, es el fin del mundo, ¿no es cierto? El año siguiente, 1816, le llamaban el año sin verano, porque en realidad hacía un frío enorme en Europa. Bueno, las zonas más cercanas, China, los países de Oriente sufrieron sequías impresionantes, Europa también, por el frío, por la nieve. Se cambió un poco el clima en todo el mundo, y hasta en Estados Unidos hubo un efecto, ¿verdad? Y entonces comienza con esto el libro Santos. Y piensan que comienza con este comentario. Pues levanten la mano y... ¿Puedes repetir otra vez, por favor, que se cortó? No, ¿por qué piensan que el libro, los autores del libro decidieron comenzar con esta historia? ¿Por qué será? Sí, Guillermo. Sí, bueno, dice que la familia de José Smith había perdido 7 cosechas cuando se aproximaba el 1820, y ellos vivían en un estado de indigencia, y no eran los únicos que habían padecido o sufrido estas cosas. Y esta es lo que se une a la historia del profeta José Smith, cómo su padre, perteneciendo a otra región, busca estos acres que están allí en Palmira, y cómo el Señor fue conduciendo a esta familia tan cerca del Cerro de Cumora, como todo lo que él estaba, realmente el Padre Celestial estaba planificando para la restauración del Evangelio. Palmira no era un cualquier lugar, era un lugar que hoy, quienes pudimos visitar la zona, decimos, ¿cómo puede ser que habían tantas religiones y tantas personas? Y ahí se estaba construyendo lo que era un canal que salía al Atlántico, y entonces por eso, por la construcción de este canal, se juntaba mucha gente, que fue lo que describe en la historia del profeta José Smith. Entonces ahí vemos cómo pasaron varias cosas, ¿no? Pasó esto que estamos diciendo, después sabemos el resto de la historia por la historia de José Smith, y algunas otras cosas que no solamente en Santos están, de que el Señor condujo allá a otras personas, quienes pusieron el dinero para la impresión del libro sagrado, del libro de Mormón, y también en este lugar
existió una imprenta que no existía en ningún lado de los Estados Unidos, que era en Palmira, donde se pudo imprimir el Libro de Mormón, porque habían comprado una impresora en Europa. O sea, que todo da lo que fue por el Padre Celestial un plan para la restauración del Evangelio. Bueno, muy bien. Creo que Avi Damata, ¿vos querés decir algo o ya lo dijo Guillermo? Claro, era exactamente lo mismo que dijo Guillermo. Bueno, gracias. Bueno, yo sé que podemos decir muchas cosas, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que acordar. Yo voy a tener que hacer medio la gran mamone, ¿no? Arrancar y no paro, ¿no? Porque ahí con tenés 40 a Mariana personas. también con la mano levantada, ahora la bajo. No Sí, sé si tiene algo. y le vamos a dejar para otra pregunta, otra más adelante a Mariana. Porque es difícil poder escuchar a todos, solamente escuchar uno o dos pensamientos que sirven para que los demás piensen, ¿verdad? Capaz que no vamos a decir todo acá lo que se puede decir, porque no tenemos tiempo. Incluso yo mismo tengo muchos slides y ya me estoy como asustando, que se me va el tiempo. Pero bueno, lo que ustedes no digan, porque el tiempo no nos permite, no vino en balde, está ahí para que ustedes aprendan. Y el que diga que habla algo, capaz que no dice todo, pero lo que dice abre la puerta a los pensamientos de otros, ¿me entienden? Esto es como un hogar, un lugar de revelación, ¿verdad? Debería ser. Y nosotros tenemos que estar bien dispuestos a recibir, más atentos a recibir incluso que dar. Pero cuando yo pregunto, está bien que ustedes quieran compartir lo que piensan. Pero siempre tómense un tiempito para compartir lo que piensan. Porque a veces uno quiere compartir lo que sabe. Y a veces la pregunta está dirigida a lo que están sintiendo. Entonces hay que escuchar un ratito, ¿no? Pero bueno, tampoco nos pongamos lentos. Pero bueno, así es. Bien, como dice Guillermo, ¿no? No es que el Señor hizo explotar el tambora para que se arme todo este lío, ¿verdad? Sería, porque algunos se preguntarían, ¿no? Entonces hizo explotar. No, sino que las cosas suceden en un momento por situación. El Señor, vivimos en un mundo que es un mundo que vive por sí mismo, digamos, aunque está bajo el dominio del Señor, pero el Señor respeta el albedrío de todas las cosas, incluso de los astros, y todo se mueve en su tiempo, ¿verdad? Bajo su influencia. Pero sí, seguramente Él sabe cuando ocurren las cosas y hace su plan de acuerdo a eso que Él sabe que va a ocurrir, ¿verdad? Los que somos padres de mucho tiempo, hemos aprendido a prevenir muchas cosas que pueden sucederle a nuestros hijos. A vos te va a pasar ellos no creen, ¿verdad? Pero después uno se tiene que tragar el yo te lo dije para no ofender, pero muchas veces le hemos dicho, yo te dije, ¿no? O sea, y Dios tiene la perfección en esa manera de actuar, y por supuesto que Él sabe que va a suceder esto y lo aprovecha para su beneficio. Pero acá tenemos una idea, ¿no? Que el que escribió ese libro santo, o el grupo de hermanos, o los apóstoles, están queriéndonos decir cómo a veces hay cosas que aunque ocurran en el otro lado del mundo, tienen influencia en nuestra vida. No somos partículas individuales, ¿verdad? Y hay tantas cosas que no sabemos y que yo quiero compartir, pero vendrán las próximas clases, de cosas que el Señor ha hecho a lo largo de la historia para que ahora nosotros tengamos la oportunidad de hacer este curso, por ejemplo. Porque ustedes también se preguntan una pregunta, ¿no? Así, una pregunta para su alma, digamos. ¿Por qué estoy acá, ¿no? En este curso. Y ustedes tendrán muchas respuestas. Van a decir, bueno, una porque fui invitado, dos por curiosidad, tres porque quiero saber más. Claro, pero yo no pregunto eso. ¿Por qué están ustedes? Yo digo, ¿por qué el Señor quiso que ustedes estén? ¿Por qué nacieron en esta época? O sea, ¿me explico? ¿Por qué tienen este llamamiento? ¿Verdad? Esas preguntas, porque también algo ha pasado para que lleguemos a este punto. Fíjense acá, hay algunos de los temas que vamos a tocar en el curso. El confucianismo,
Yo ya lo he hecho este curso y también lo he dado, entonces como que me encantan estudiar estas religiones, estas filosofías. El confucianismo, el budismo y también los grandes filósofos de Grecia, que no podemos decir que eran religiosos, por decir así, no es una religión, pero sí tienen una influencia muy, muy importante en el mundo moderno. O sea, Grecia, se dice que Roma conquistó con la fuerza y Grecia con la inteligencia, con la cultura, con el conocimiento, ¿verdad? Y los filósofos griegos han tenido mucho, mucho que ver. Vamos a leer rápidamente, alguno que no haya leído, cada uno de estos temas. Sí, bueno. Dice, el confucianismo es tanto una religión como una filosofía política que pone el énfasis en la ética y virtud individuales para alcanzar una sociedad y gobierno estables. Confuci, el maestro Kong, más conocido por la versión latinizada Confucio, predicó en la China del siglo VI a.C. ¿Sigo? Muy bien. No, está bien, hermana, gracias. Bueno, ahí vimos es como una religión, pero también es una filosofía de vida. Es impresionante estudiar esta filosofía de vida, ¿no? Mucho de las costumbres de aquellos pueblos orientales tienen base en esta filosofía que enseñó este maestro. Ahora el budismo. ¿Alguien más que quiera leer? Leo, Jorge. Sí, Andrés. El budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual. El budismo se originó en la India entre los siglos 6 y 7 antes de Cristo, desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. Acá estamos el budismo. El budismo como que no tienen un dios, ¿verdad? Como tenemos nosotros en el cristianismo, pero también es una religión. Y ahora el último, los grandes filósofos de Grecia. ¿Algún varón tenemos ahí con voz grave? Leo. Bueno, Leo. Sí, David. Dale, David. A ver. Te sale 3 veces, lo vamos a escuchar re bien. ¿Podés leer, David? Sí, ahí te leo. Va a salir dame 2 minutos. Los grandes filósofos de Grecia estaban enfocados en estudiar de dónde provenía el mundo. Su principal materia de estudio era el archi, cuyo significado es inicio o principio, y se extendía como el origen de todas las cosas. Tales de Mileto, del 624 al 546 a.C., Anaximandro de Mileto, 610 al 545 a.C., Heráclito de Éfeso, 540 a 408 a.C., y Pitágoras, entre el 567 y el 475 a.C. Muy bien. Qué importante estos filósofos. Después vinieron otros como Platón y Aristóteles, que son más conocidos quizá, y muy influyentes, pero estos, qué importantes que son. Hay algunas cosas de la matemática, de la ciencia y de los viajes al espacio que dependen de los teoremas de estos, que se hicieron 600 años antes de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ven en común en estos 3 movimientos? Mírenlo bien, hay algo en común. Están buscando el secreto. Es muy obvio. Sí, Estela. Sí, eso sí. Conocimiento, perfección y mejoramiento doctrinal. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo surgieron estos movimientos? Antes de Cristo. Comenzaron aquí por el siglo VI antes de Cristo y a partir de ahí quiere decir que el confucianismo fue el primero. Una pregunta hago.
¿El confucianismo le surgió primero o...? No, dice en el 600 a.C., el otro 600 a.C., entre 600 y 400, y los demás, sí, ¿qué ven ahí? Sí, ¿qué ven? Porque a veces uno piensa, bueno, una religión fue 2000 antes de Cristo, la otra fue 1000, pero estos movimientos tan importantes surgieron 600 antes de Cristo. ¿Y a qué les hace acordar? Al libro de Mormón. Al libro de Mormón. Claro. No era, en ese momento, piensen en el mundo, como un gran tejido social, ¿verdad? Un gran tejido social que está ahí con las manos del Señor, ¿no? Y van surgiendo estos movimientos, 600 años antes de Cristo. No todo, el judaísmo es anterior, por supuesto, ¿verdad? Y el cristianismo es posterior, igual que el islam. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Que estos movimientos tan importantes ocurrieron en Oriente y también ocurrieron en Occidente, porque en Occidente fue ley y se estableció una nueva civilización ahí. ¿Vos, Guillermo, querías comentar Sí, o no? Algo interesante, cuando yo visité los templos de Confucio y de sus discípulos, algo interesante para relacionarlo con nosotros mismos, que uno de los más seguidores, discípulos después de Confucio fue Taos, el taoísmo. Y la diferencia que existía entre Confucio y Taos era que Confucio decía lo que el hombre debe hacer y Taos decía cómo el hombre debe ser. Y ahí viene Tercer Nefi 27:27. ¿Qué clase de hombre debemos de ser? Aún como yo soy, dijo Jesucristo. Fíjense en cómo se relaciona, que parte de la verdad ellos tienen, no la plenitud, pero cómo se relacionan en creencias comunes a nosotros. Y así podría hablar del budismo, que yo visité las islas en la India, donde estuvieron las primeras escuelas budistas, y también existe una relación que ellos creen que Dios, bueno, además de creer la reencarnación y muchas otras cosas mismas, pero que Dios se hace carne y habita entre los hombres, como existe actualmente en quien se considera hoy día en el budismo, tanto en India como en China, dos que son la deidad. Pero, en definitiva, vamos a encontrar, yo creo, que en el estudio que va a dar Jorge, muchas cosas que vamos a darnos cuenta que tienen relación... Miércoles desde las 15 hasta las 20:30. Es abajo, sí, y la hermana que dicta la... Ahí está, listo, Guillermo. Bueno, Guillermo, aprovechando el silencio, vamos a la idea que está flotando acá, con esto que hemos estado hablando, es llamativo que estos movimientos tan importantes y tan influyentes, porque ahí dice que el budismo, 500 millones, lo saqué de Wikipedia hoy, la cantidad, pero tiene influencia sobre muchos más, ¿verdad? Igual que el confucianismo. Es llamativo. ¿Será que el Señor ha intervenido en llamar a personas e inspirarlas para crear estos movimientos mientras llega el Evangelio o para preparar a las naciones? Bueno, no vamos a responder esa pregunta ahora, pero cuando estudiemos las religiones, quiero que lo pensemos. Como Guillermo más o menos empezaba a decir, cuando veamos el budismo, ¿el Señor habrá intervenido ahí? Cuando veamos el Islam o cuando veamos el confucianismo, lógicamente que parece que tiene sus defectos algunas de sus enseñanzas, podría ser, pero ¿en qué manera benefició a la gente? ¿La benefició o no? Esas son cosas que vamos a descubrir. Esa es parte del objetivo nuestro, aprender eso, ¿verdad? Porque saber eso nos va a ayudar a entender también mejor la misión nuestra, como la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Ahora, estamos viendo como un entramado, ¿no? Como yo lo quiero llevar a esta idea. Lo del volcán deriva en que José Smith se traslada y esté en el lugar donde estaban las planchas. El nacimiento de estas religiones en la misma época que Ley iba para América. El Señor ahí llevando muchas de las verdades, ¿no? Porque todas estas personas buscaban la verdad, ¿verdad? Y buscaban que las personas tuvieran la felicidad. Entonces todas esas verdades se distribuyen.
y parte de ese conocimiento va a América con ley, ¿no? Pero también podemos ver así como por decir así, como una señal de cómo el Señor interviene en acontecimientos que precedieron a la restauración, como por ejemplo la imprenta, la llegada de Colón a América y los grandes reformadores. Ahora voy a aumentar la velocidad porque ya estamos casi por terminar. Bueno, ténganme paciencia, entonces que lo hago rápido. Vamos a ver este video que encontré que me interesó mucho sobre el impacto de la invención de la imprenta. No puedo decir todos los contextos, el contexto histórico anterior y todo, pero solamente es la idea, que quede la idea, ¿no? Así que veamos el video, 3 minutos. Dígame si se escucha. Epa. La imprenta de Gutenberg es considerada una de las invenciones más emblemáticas de la humanidad. Fue creada en la década de 1440 por John Gutenberg, un orfebre alemán, y no hay dudas de que su invento cambió el mundo. Como consecuencia de la caída del Imperio Romano Occidental, la cultura durante la Edad Media sufrió un retroceso y solo fue conservada en los monasterios gracias a la labor de los monjes amanuenses. Allí, sentados por horas en su scriptorium, se dedicaron a copiar manualmente escritos antiguos, muchos de ellos de temática religiosa y filosófica. Estos manuscritos luego se ilustraban con pequeñas miniaturas dibujadas. Su trabajo adquiría el valor de una obra de arte, ya que estos libros se convertían en ejemplares únicos y muy valiosos. Luego, a partir del renacimiento urbano medieval de los siglos XII y XIII, la producción de manuscritos se desplazó a los nacientes centros universitarios de las principales ciudades europeas. Pero era necesario encontrar la forma de agilizar y abaratar la producción de libros. El uso del papel, invento chino que los árabes introducen en Europa a través de la península ibérica, va a generar un avance importante. Y John Gutenberg, un orfebre de Maguncia, Alemania, hizo el resto cuando inventó un sistema que consistía en tallar con un punzón letras en relieve sobre un metal resistente. La creación de estos tipos móviles permitió imprimir cientos de copias de una misma página y a la vez podían ser reutilizados en una impresión distinta. El primer gran libro impreso en Europa con una imprenta de tipos móviles fue la Biblia de Gutenberg, en su versión conocida como la Vulgata Latina, completada en el año 1455. Tenía 1282 páginas impresas en 2 columnas de textos de 42 líneas cada una. La escritura era una obra maestra de impresión artesanal de una tinta negra y nítida y de tipografía gótica. Las letras mayúsculas y los encabezados estaban adornados a mano con un toque de tinta roja. La publicación de esta Biblia dio comienzo a la impresión masiva de textos en Occidente, marcando así un punto de inflexión en la transición de la Edad Media al mundo moderno. La imprenta impulsó el desarrollo de la ciencia, la astronomía, la medicina y permitió la difusión de la cultura. Movimientos culturales históricos como el humanismo y el Renacimiento fueron posibles gracias a la inmediatez de la imprenta. La extensión de la Reforma Protestante, el movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania por Martín Lutero, se logró por la rápida publicación de las famosas 95 tesis. El alcance y repercusiones de la imprenta mantienen su influencia hasta hoy. Pero, ¿podrán los libros impresos enfrentar el embate de la tecnología digital? Bueno, claro, ahí larga una pregunta, ¿no? Se fue tan importante la imprenta, el efecto en aquella época, ¿qué pasará ahora con la tecnología digital, ¿no? Y ya podemos saber que por algo está. Ahora, yo les digo una pregunta, no para que la contesten ahora, porque ya les dije que estamos apurados, sino para que ustedes piensen, y puede ser parte de su trabajo final. La imprenta en realidad no es un invento tan extraordinario.
Los chinos ya tenían algo similar, ¿verdad? Y a alguien se le podría haber ocurrido la idea 500 años antes, probablemente. No eran menos inteligentes y capaces. Pero ocurrió en este momento. ¿Por qué? ¿No? Porque si sabemos por qué, empezamos a entender un poco cómo Dios obra, ¿verdad? Ahora, no es una pregunta fácil de responder. Tenés que investigar, quizá. ¿Qué hubiera pasado si hubieran salido antes o después? ¿Me explico? O sea, tenemos que averiguar, tener ese espíritu de querer saber y dejarnos guiar. Y bueno, y puede ser parte de lo que usted, de su tesis, por decir así, ¿no? Son preguntas. Yo siempre voy a estar dando preguntas que les van a ayudar a armar la tesis, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué investigar? Y esta semana esa podría ser una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si la imprenta hubiera tardado 100 años o 200 o 300 más en aparecer? O si hubiera aparecido antes, ¿había sido el mismo efecto o no? ¿Verdad? Ahora cuando veamos el otro tema que tengo, quizás tengan un poco la respuesta a eso. El otro evento significativo es Colón llegando a América. Les voy a dejar lo que dice acá. Esto es un extracto de la carta que Colón manda anunciando el descubrimiento a los reyes. Colón está bastante denigrado, más allá de lo que los historiadores pueden haber descubierto. Algunos le hablan de genocida. Pero bueno, acá en los escritos de él, habla de los sentimientos que él tenía respecto a aquellos primeros habitantes que encontró y cómo los defendió en una ocasión de sus propios compañeros que los trataban de estafar, porque eran personas que vos le dabas un pedazo de cerámica que nunca habían visto y te lo cambiaban por 3 kilos de oro, digamos, ¿no? Por decir. Entonces se aprovechaban y él no quiso. Bueno, es un relato que quería que lo tengan porque muestra la naturaleza de hombre que nosotros sabemos que fue inspirado. Fíjense en una carta, en esa carta, él dice esto, mire, lo voy a leer, dice, hablando de su llegada a América, dice, esto es harto y eterno Dios nuestro Señor. Está en el lenguaje español antiguo, ¿verdad? Y quizás la expresión no nos parece gramaticalmente incorrecta a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de entender, dice, esto es harto y eterno Dios nuestro Señor, el cual da a todos aquellos que andan su camino victoria de cosas que parecen imposibles, y esta señaladamente fue la una, porque aunque de estas tierras hayan hablado o escrito, todo va por conjetura sin allegar de vista, salvo comprendiendo a tanto los oyentes, los que más escuchaban y juzgaban más por habla que por poca cosa de ello. Así pues nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos rey y reina y a sus reinos famosos de tan alta cosa, a donde toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad por muchas oraciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán, entornándose tantos pueblos a nuestra fe, y después por los bienes temporales que no solamente la España, mas todos los cristianos tendrán aquí refrigerio y ganancia. Está como reconociendo que Dios lo guió y lo ha llevado. Esta es otra declaración muy interesante, ¿no? Donde él dice que las escrituras, era un lector profundo de las escrituras, Colón, lo guiaron, que a él lo impulsaron. Él durante 7 años estuvo insistiendo ante el rey para que le den el dinero para los barcos. No se cansó. Y dice que era porque el Espíritu Santo y los antiguos profetas lo molestaban constantemente para que no se canse, ¿no? Para que él siguiera adelante, ¿no? Y bueno, eso concuerda también con lo que Nefi vio cuando el Señor le reveló en los primeros capítulos de primer Nefi, y le mostró a Colón, ¿verdad? Y Colón era un hombre extraordinario, ¿no? Eso es otro punto de inflexión, ¿no? Que ocurrió en esa época, ¿no? ¿Por qué ocurrió en esa época? Casi contemporáneo con la imprenta.
ocurrió el descubrimiento de América. ¿Por qué fue así? Y acá los grandes reformadores que fueron previos a la llegada de José Smith, y ya hablaremos, ¿verdad? Tengamos paciencia, ya hablaremos bien de cada uno de ellos. Esto es solamente un recorrido así grande para entusiasmarnos, para después seguir, ¿no? Cuando en el año 2017 se cumplieron los 500 años de la Reforma, porque se toma como el año de la Reforma cuando Martín Lutero puso las 95 tesis. Él se había embarcado en una discusión con unos líderes del catolicismo romano que habían llegado, y entonces él dijo, bueno, vamos a hablar de esto. Y fueron esas 95 tesis, ¿verdad? Que rápidamente, porque estaba en la imprenta, se tradujo y se pudo difundir en el mundo. El pensamiento de un hombre no hubiera cambiado el mundo, pero estaba la imprenta ahí en el momento, ¿no? Y entonces se pudo llevar. Y bueno, y cuando se cumplieron los 500 años se hizo este video que encontré muy interesante. El video es una línea de tiempo nada más, no van a ver mucho, pero sí pueden sentir. Yo quiero que piensen, a ver qué sienten cuando ustedes están viendo esta línea de tiempo, porque está mostrando dónde nacen, en qué épocas nacen los primeros reformadores. Y los lugares, ¿verdad? Está mostrando eso. Entonces, es para escuchar y pensar. Bueno, no sé si pudieron ver, todas esas personas esos nombres no son todos conocidos quizás para ustedes, pero después ya vamos a estudiarlo cuando estudiemos a estos grandes hombres, cuando estudiemos estas iglesias reformadas, la reforma, cuando estudiemos todas esas religiones vamos a conocerlos más, pero muchos de ellos fueron muy importantes, como Lutero, Calvino, Dale. Algunos de ellos fueron martirizados por sus creencias, o por las cosas que enseñaban en defensa de lo que ellos creían correcto. Y bueno, esta es la pregunta también para la tesis, si quieren. Otra pregunta. ¿Por qué ocurrió? ¿En qué manera eso afectó a nuestra iglesia? Pero no solamente eso, que por ahí lo tenemos más o menos sabido, sino el Señor no tiene nada que ver con esos líderes religiosos. De otras iglesias,
¿El Señor no estará haciendo algo con ellos que va a afectar al futuro nuestro o de otras personas? Y en definitiva prepara el camino para la obra. Y no estoy hablando solo del pasado, sino del futuro, ¿verdad? O sea, porque eso nos va a ayudar a ver a las religiones de otra manera, ¿no? O sea, esas personas, quizás nosotros los veamos como protestantes, otras iglesias no tienen la verdad, pero el Señor cuando estaba en los cielos le habrá dado alguna preparación especial para llegar en esa época y tener el valor, el coraje, la sabiduría para hacer cambios que después produjeron cambios en el mundo y lo prepararon para la restauración del Evangelio. Son preguntas, o sea, yo no digo que eso sea así. Yo digo preguntas que podemos hacernos y nos pueden llevar a estudiar y profundizar. Y si estudiamos y profundizamos, eso va a mejorar nuestra capacidad como representantes del Señor en comunicación. Porque nos va a hacer personas más inquisitivas, más personas que somos, que nos ponemos en los zapatos de otro, que conocemos un poco más cómo obra Dios, cómo ha obrado a través de la historia, y ese conocimiento está, nada más que hay que buscarlo y hay que profundizarlo, y un poco, contestando la pregunta al principio, sería el propósito, ¿no?, del curso. Pero por otro lado, quizás también hay un propósito más personal. ¿En qué manera el Señor ha hecho cosas para que ustedes estén hoy acá? ¿Verdad? Más allá de los intereses que ustedes tienen, ¿no? Sino del interés de Dios. Así como Dios, si Dios utilizó un volcán y su situación para tener un efecto en América y preparar el camino de la aparición del Evangelio, si Dios hizo esto con los grandes pensadores, si diferentes religiones surgieron en el mundo en la misma época que Ley venía a América, si todo eso ocurría, ¿no habrá cosas que ocurren en la vida de ustedes también? Así como hay un plan universal y un plan de salvación que explicamos muy someramente con los dibujitos, ¿no habrá un plan personal? ¿Verdad? Y ¿no será importante saber eso? Porque les ayuda a saber el papel que ustedes tienen en el plan de Dios y todas las cosas que Él ha hecho por ustedes. Son preguntas, ¿no? También para la tesis que podemos usar. Que el Señor tiene cosas personales, lo podemos ver en esto, ¿no? La vida del profeta. El Elder Oaks escribió un artículo sobre el presidente Nelson. Y en una parte de ese artículo yo extraje esto, ¿no? Que dice, cuando un presidente de la iglesia muere, muchos se centran en el proceso mediante el cual se selecciona a su sucesor. De hecho, ese proceso, con la guía del Señor, comenzó muchos años antes. Russell M. Nelson ha tenido una vida de preparación para este sagrado llamamiento. Yo he sido testigo de gran parte de esa preparación, dice el Elder Oaks. La preparación del presidente Russell M. Nelson es evidente en la suma total de las experiencias y logros a lo largo de su vida. Es reconocido como un cardiocirujano innovador, es un escritor y orador brillante, capaz de comunicarse en muchos idiomas, conoce y ama a las personas y entiende los efectos que las decisiones tienen en su vida. Conoce y ama las Escrituras y el Santo Templo. Es un administrador experimentado que toma decisiones de manera rápida y decisiva. Cuando escuchaba la conferencia, ¿vieron el mensaje que dio el profeta después? 30 minutos. Él contó ahí su experiencia, que yo ya la habíamos escuchado en algún momento, pero esto era para el mundo, ¿verdad? De cuando él operó a 2 niñas que fallecieron. Porque, digamos, acá en lo que yo les leí, están todas las cosas buenas que lo prepararon, ¿verdad? Pero no estará también esta. No es que el Señor hizo que fallecieran las nenas, no. Pero sí ha aprovechado el Señor ese hecho para formar a un futuro profeta. Algunas veces las cosas malas de las que nosotros renegamos, si nos damos cuenta que pueden ser para nuestro beneficio y nuestro aprendizaje y nuestro fortalecimiento, pueden tener un efecto en nuestro futuro, ¿verdad? Podemos sacar el jugo a veces aún hasta esas experiencias. Queridos hermanos, para terminar quiero testificar de que nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos, a todos sus hijos. Por supuesto no puede beneficiar a todos, ni bendecir a todos, como Él quisiera,
porque depende mucho de la manera que las personas usan su albedrío, que es un poco el tema de la clase que viene. ¿Qué relación hay entre la libertad religiosa y el albedrío? De eso vamos a hablar un poco. Pero Él ama a todos. Yo soy consciente de eso porque siendo hombre imperfecto, con muchas debilidades, capaz no debilidades que se puedan ver, pero debilidades respecto de la omisión que uno hace de las cosas que tiene que hacer, que no se ven porque no la hicimos, ¿verdad? Entonces nadie nos puede criticar. Pero deberíamos haberlas hecho. Este tipo de debilidades, pero el Señor aún así nos ama, nos quiere y tiene un plan, y en ese plan han considerado todas esas cosas que nos van a suceder. Y entonces nos está preparando. Este también es un poco el propósito de este curso, que yo no se los voy a cumplir a ese propósito, pero ustedes espero que leyendo los artículos, viniendo toda la semana, escuchando el Espíritu, escuchando, van a poder descubrir. Y eso va a hacernos mejores directores de comunicación, mejores en donde estemos, nuestras responsabilidades, y nos va a consolar mucho también. Y comparto este sentimiento que tengo de amor hacia Dios, hacia su Hijo Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la clase. Tengo que mencionar de que hemos tenido muy buenos instructores en las otras ediciones y el hermano Carlos Agüero estuvo entre la audiencia cuando comenzó el curso, ya no está en el chat. Y Jorge hoy dio un ángulo del curso que no lo tuvimos en cuenta, que trasciende un poco lo que estamos estudiando y va directo a nosotros mismos. Y yo le agradezco a Jorge por ese grado de espiritualidad que está transmitiendo en esta primera clase y espero que se pueda absorber. Yo miraba las pantallas de muchos de ustedes y escribían. Yo creo que no estaban escribiendo otra cosa que lo que sentían. Y eso me maravilla. Gracias, Jorge. Gracias porque estabas quebrado de salud, pero diste una clase magistral y te lo agradezco sinceramente. Yo voy a asignar la oración final, pero creo que Jorge va a instrumentar un gobierno de este curso donde habrá otra persona que lo hará. Pero yo voy a pedir... Guillermo, buena, me hiciste acordar, lo tenía anotado, pero no lo vi. Que, vamos a llamar a un presidente de clase y un vicepresidente. Lo tenemos al hermano Rossi ahí, la hermana, que nos van a ayudar para registrar, tomar la asistencia. Y bueno, si hay voluntarios me avisan, ¿no? Para la tarea. Gracias, Guillermo. Gracias a vos, Jorge. Hermano Jorge Fontana, ¿nos podría despedir usted con una oración, por favor? Sí, cómo no. Permiso. Amado Padre que moras en el cielo, nos dirigimos a ti en esta noche agradecidos de haber tenido esta oportunidad de reunirnos a través de estos medios, estos recursos, para poder hablar de aquellas cosas en las que estamos involucrados, en nuestras responsabilidades y también en nuestros deseos de servir, aportar a tu obra, aprendiendo y buscando ser mejores discípulos tuyos en todas las cosas, adquiriendo conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Agradecemos, Padre, las palabras, enseñanzas y sentimientos del Maestro y la disposición y participación de cada uno de los hermanos en este espacio. Rogamos que nos bendigas con la sabiduría para poder coordinar los tiempos, el esfuerzo, dedicación, el estudio, a nutrirnos en esta clase. Y rogamos ahora poder disfrutar del resto del día que nos queda con nuestros hogares, nuestras familias. Y lo decimos humildemente en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. 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 Thank you.